Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a este conversatorio en conmemoración del Día Mundial del Agua, una fecha establecida por las Naciones Unidas para recordarnos la importancia vital de este recurso y la urgente necesidad de su conservación. El agua es un elemento esencial para la vida, la salud, la producción de alimentos, la economía y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Sin embargo, a nivel global, enfrentamos desafíos críticos como la escasez, la contaminación y el acceso desigual a este recurso. Cada acción que tomemos, por pequeña que sea, contribuye a la protección y el uso responsable del agua. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar, compartir ideas y generar conciencia sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en el cuidado del agua. Bienvenidos sean todos ustedes. Voy a ceder el micrófono al maestro David Noriega Urquídez, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor para nosotros, como parte del Tecnológico Nacional de México, y en especial aquí en la ciudad de Mazatlán, el Instituto Tecnológico de Mazatlán, mejor conocido como el ITMAS, estar presentes en esta actividad, en el cual estamos con un conversatorio para lo que vendría siendo la celebración que se hace cada 22 de marzo con lo que es el Día Mundial del Agua. Esta actividad hace que reflexionemos y que tomemos conciencia, todos y cada uno de nosotros, sobre la importancia que tiene este vital elemento. Nos acompañan en esta tarde 3 personas de diferentes sectores de aquí de la sociedad, tanto de la parte académica, asociaciones, y que tienen una muy buena relevancia e importancia, todo lo que ellas, y en este caso los tiempos de mujeres, nos puedan estar aportando a todos nosotros. Es un gusto también tener en esta tarde a estudiantes de nuestra institución, en especial de la carrera de Ingeniería Bioquímica, y a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Esperemos que sea de muy buen provecho este evento. Comentaba aquí con algunas personas que el día de ayer, por un tema personal, estaba buscando un correo electrónico bastante antiguo. Entre el buscador di con un correo de una amiga mía de por allá del 2008. En este correo, a los que se acuerdan o tuvieron la importancia de manejar las redes sociales de aquel entonces, que no existían y eran muy limitadas de tipo electrónico, más que nada el correo era muy utilizado, venía una cadena. Esa cadena era una presentación de PowerPoint, y en esa presentación de PowerPoint hacía relevancia sobre una proyección hacia el año 2070, en el cual visoraban un futuro catastrófico, en el cual el agua iba a escasear abundantemente, y hacían una serie de descripciones sobre la humanidad iba a estar sufriendo en aquel entonces. Esa serie digamos por ahí, predicciones como tal, muchas de ellas en menor escala tal vez, no tan significativas, pero sí con mucha importancia se están presentando ya en 2025. Hay muchas zonas en las cuales el agua es un recurso bastante complejo de poder llegar a todos y cada una de las personas que lo habitan. Simplemente aquí en Sinaloa escuchamos las noticias y vemos cómo en diferentes sectores el pronóstico no es muy bueno para lo que viene si las cosas no cambian. Obviamente dependemos necesariamente de las temporadas de lluvias, del uso correcto que se le pueda dar. Hay muchas campañas para poder hacer conciencia y no desperdiciarla, y creo que independientemente del sector en que nos encontremos, podemos crear esa conciencia y tomar esas acciones para poder garantizar para nosotros y para las futuras generaciones un futuro mejor. Los dejo sin más preámbulo aquí con nuestras personalidades que nos acompañan, y esperemos que sea una excelente tarde para todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Excelente tarde. Gracias, maestro David Noriega, por sus palabras. A través de este espacio de diálogo, esperamos fortalecer nuestro compromiso con la sustentabilidad y la preservación de este recurso para las generaciones presentes y futuras. Bienvenidos y gracias por ser parte de esta importante conversación. Procedo a presentar a quienes hoy nos acompañan como panelistas en este conversatorio. Raquel Sapien, periodista ambiental, directora del portal digital Son Playas, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Bienvenida, Raquel.
indígena, pionera en movimientos ecologistas, directora ejecutiva de Conselva, Costas y Comunidades. Seas bienvenida, Sandra. Y Carolina Delgado, investigadora de Ingeniería en Tecnología Ambiental, labora actualmente en la Universidad Politécnica de Sinaloa y está realizando una estancia postdoctoral en el CIAD Mazatlán y distinguida egresada del ITMAS. A continuación presento a Miguel Ángel Franco Nava, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Mazatlán, quien fungirá como moderador de este conversatorio. Muchas gracias por estar aquí, Mike. Son todas tuyas. Gracias, Miguel. Qué honor, qué privilegio estar aquí con todos ustedes y con estas distinguidas damas que en lo personal aprecio mucho, con todo respeto. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Tiene un título algo sui generis. ¿Cómo se dice? Sui generis. Ya pudieron ustedes leerlo, así que no puedo repetirlo. Vamos a iniciar nuestra charla con nuestras distinguidas invitadas con una pregunta que emana de la experiencia y actividad propia de cada una de ellas. A mí me gustaría que antes de iniciar esta ronda de preguntas, cada una de ellas nos dé una breve semblanza de sí mismas y un mensaje de apertura para cada uno de ustedes con el objeto de llamar su atención y de transmitirles el mensaje inicial, dejando para la parte final su mensaje de conclusión, si son tan amables. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, qué gusto estar aquí con las y los estudiantes del ITMAS. Yo siempre digo que el ITMAS tiene estudiantes muy activos, muy activas. En todos lados saben que si en la Yolanda, que si en las playas, que si en los esteros. Felicidades por eso. Y destacando, por supuesto, también en el área académica. Yo soy Raquel Sapien, periodista ambiental. Fundé hace 6 años el primer medio de comunicación especializado en medio ambiente de Sinaloa, que es Son Playas. Lo encuentran en las redes sociales como @sonplayas. Ya estamos compartiendo aquí la transmisión. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Delgado y estoy muy agradecida y honrada de que me hayan invitado. Me siento un poco nerviosa, la verdad, porque hablar de temas del agua, a un lado de Sandra Aguilar o de Raquel Sapien, de pronto impone. A grandes rasgos, soy egresada del tecnológico, del área ambiental. Actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en materia de valorización de residuos, pero el tema de la divulgación y el activismo ambiental es un tema que para mí me hace sentir ese fuego. No sé si ustedes han sentido algo que quieren hablarlo, escupirlo y casi que sacudir a la gente para que haga algo. Eso es lo que me provoca a mí hablar de estos temas, ¿no? Del cuidado del agua, del aprovechamiento de los residuos, o sea, de esas pequeñas acciones quizá, o grandes acciones que podemos tomar nosotros para hacer algo. Y creo yo que venir a este tipo de foros es súper importante porque algo se lleva, y eso que ustedes se lleven, después lo pueden replicar. Es importante involucrarse, y les advierto que una vez que tienen la información y lo saben, o sea, ya hay algo que no los deja, o sea, ya hay algo que difícilmente pueden dejar de ver, o sea, una vez viéndolo ya lo siguen viendo. Entonces espero que el día de hoy tomen esa información que podamos darles nosotros y que de algo sirva y que sobre todo también les ayude a compartir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por su tiempo. Yo sé que está más padre quedarse en casa o hacer otra cosa que venir acá, pero por eso es que agradezco mucho que estén aquí acompañándonos y con la invitación de Mike, pues por supuesto, o sea, ¿quién se me resiste? Entonces, mi nombre es Sandra Guido. Alguna vez fui bióloga y también alguna vez tuve una maestría en oceanografía, pero en realidad
saliendo de eso, me enfoqué mucho en educación ambiental. Estuve trabajando en CIAD 17 años. Bueno, me tocó fundar el departamento de educación del Acuario y después me fui a CIAD, trabajé 17 años y estando en eso, pasaron dos cosas. Empecé justamente también como tú, o sea, el tema de la conservación de la biodiversidad era un tema también que a mí me movía mucho. Y empezamos a salir con mi esposo al campo y empezamos a ver el tema de la gente en la zona rural, que nos decía, es que ya no hay agua, es que ya no llueve, ya no llueve. Y veíamos cómo en realidad el agua se nos estaba yendo entre las manos. Es decir, para empezar, el agua es un recurso que es de todos y es de nadie. Créanme, ni la Conagua se hace cargo realmente, operativamente, ni de la cuenca, ni de esto. Es un recurso que todo el mundo usa, es indispensable, pero en realidad nadie se encarga de manejarlo de manera integral. Está fragmentado mucho de prácticamente toda la administración, uso y desecho del agua está totalmente fragmentado. Pero aparte la sociedad estaba igual de fragmentada. O sea, platicábamos con empresarios, decían, a mí qué me importa, o sea, yo traigo empleos, traigo inversión, ¿de dónde va a salir el agua? Ese no es mi problema, es problema del gobierno. Le ibas a las señoras, yo pago mi recibo, a mí de dónde la Jumapán saca el agua, ese no es mi problema. Y yo la pago, yo la tiro, así. Y finalmente, y decías, bueno, pues con los escenarios de cambio climático, que en el 2008, o sea, estamos hablando del 2008, ya se vecinaban, decían, pues es que esto se va a ir al desastre porque nadie hace nada. ¿Cómo poder detonar una agenda hídrica integral que convoque a los ciudadanos y al gobierno? Y así fue como hace 15 años renuncié a mi plaza federalencial y me lancé a la aventura de crear Conserva para asegurar, para construir la seguridad hídrica del sur de Sinaloa con el apoyo de los ciudadanos. Y aquí estamos. ¡Wow! ¡Qué historias! Definitivamente esto es algo que agradecemos mucho que nos compartan, porque debe de ser algo que nos lleve más adelante, que nos motive a reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, sobre todo la juventud, porque tienen mucho camino por delante. Y bueno, ya entrando en materia, qué poca agua nos queda. Raquel, desde la perspectiva periodística, en tu experiencia documentando eventos relacionados con el tema ambiental, el agua, ¿qué experiencias tienes, qué recuerdos, qué cosas te han marcado en algún de esos reportajes, visitas, entrevistas que el quehacer periodístico te ha llevado? ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia? Sí, muchas gracias. Pues muchas historias como para varios días, varios encuentros. Yo quise hacer periodismo ambiental para poder ayudar al medio ambiente. Yo tengo 25 años siendo periodista, he trabajado en muchos medios de comunicación, pero después me quise especializar en medio ambiente porque yo decía, ¿cómo ayudo a las playas? Se están erosionando, siempre están sucias. ¿Cómo ayudo a la fauna marina? ¿Cómo ayudo a la selva baja caducifolia, eso que le llaman monte, que me están acabando? ¿Cómo ayudo si no soy oceanóloga, no soy bióloga, no soy investigadora, como aquí mis compañeras? Y de repente dije, bueno, pues soy periodista, yo comunico y voy a empezar a escribir historias del agua, de las ballenas, de las montañas, de las playas. Y en esta labor periodística, una de las cosas que nosotros hacemos es primero ver, dentro de las cosas que hacemos, pues darle voz a la ciudadanía, qué pasa en las colonias, qué opina la gente sobre determinado tema, qué hacen los gobiernos, qué hacen las organizaciones o la academia, qué está pasando en las playas, que si se están muriendo las ballenas, todo eso. Pero ya enfocándome en el tema ambiental, pues hemos cubierto muchas
hemos publicado en Sonplayas muchas notas, www.sonplayas.com, antes de que se me olvide. Hemos publicado muchas notas, hemos entrevistado mucho a Sandra, y Sandra nos ha dicho y ha corroborado datos que incluso son oficiales del gobierno a través de la CONAGUA, que dicen que desde hace más de 60 años los mantos freáticos de aquí de Mazatlán, que tienen que ver con el río Presidio, pues están abatidos, ya les exprimimos el agua. Desde hace más de 60 años, la CONAGUA dijo, se están sobreexplotando los mantos de agua. Ustedes son muy jóvenes, pero no sé si se acuerdan, no creo que todavía no nacían. Mazatlán antes se surtía de pozos de agua, y el agua salía chocolatosa, y era muy común pues que la gente de Mazatlán agarraba un calcetín y se le pusiera la llave, ¿no?, del agua, pues para darle un poco de cortilla hacia esto. Sí, creo que es la misma. Nosotros le dicen, si me escuchan, bueno, no sé si les conozco sus mamás, sus papás, sus tíos, sus abuelos, les han platicado, no hace tanto, ¿verdad? No hace tanto. Les han platicado los niños. Sí, entonces antes teníamos, nos abastecíamos de los pozos de agua, y el agua se le chocolatosa, pues porque sea agua de pozo, y a veces también los pozos se batían, se le acababa el agua, se caían en las paredes de la tierra, y el agua siempre salía con lodo. Yo recuerdo que la presa de Picachos aproximadamente se inauguró en el 2013, no hace tanto, 2013, 2014, unos 11 años aproximadamente. Y la presa de Picachos se empezó a operar porque nos quedamos sin agua de los pozos, porque ya no había agua en el subsuelo, no había agua en los mantos freáticos. Entonces dijeron, pues ahora hay que agarrar agua superficial del río, y hay que construir una presa que capte esa agua. Esa es la presa de Picachos. Yo recuerdo que en ese entonces las autoridades, el alcalde en turno, el gobernador en turno, el presidente de la República en turno, dijeron que Mazatlán iba a tener agua para agua, que la presa de Picachos mínimo nos iba a asegurar agua por los próximos 50 años. Ya van 11 años y no tenemos suficiente agua, y estamos en una crisis hídrica de la que Conseva ha venido advirtiendo mucho. La propia CONAGUA dice que ya nos acabamos el agua del subsuelo, y la propia CONAGUA, hay estudios oficiales, la CONAGUA es la Comisión Nacional del Agua, depende del gobierno federal, nos dice que también están disminuyendo los mantos, el caudal del río Presidio. Conseva incluso ha dicho lo que tenemos que hacer para evitarlo, y del ámbito académico y científico pues también se han dado propuestas, y como periodistas esto es lo que hemos venido documentando. Ya pasaron aproximadamente 11 años, ¿verdad, Sandra?, de que se inauguró la presa Picachos, aproximadamente. Empezó a operar en el 2012, 2013, de aquí al 2025, vamos a ponerle 12, 13 años. Y las autoridades en ese momento decían que nos iba a durar el agua, nos iba a abastecer la presa Picachos mínimo 50 años. Bienvenida a la inversión, bienvenidos los inversionistas, tenemos agua abundante. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Sí hemos tenido mucha inversión, tenemos un boom inmobiliario histórico impresionante, sostenido ya por muchos años, pero nos estamos quedando sin agua. Y también hemos documentado desde Sonplayas investigaciones, por ejemplo la doctora Rosalba Alonso de la UNAM mencionó hace un par de años que de aquí a 2030 Mazatlán iba a empezar a tener serios problemas para el abasto de agua, para el consumo humano, y que para el año 2060, si seguíamos como hasta ahorita, íbamos a llegar al año cero, es decir, cero agua. Y nos íbamos a quedar completamente sin agua. Tal vez yo creo esa fecha se va a llegar más pronto de las previsiones. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo más agua de la que realmente tenemos. Porque la presa Picachos no genera agua por sí sola. La presa únicamente lo que hace es retener y represar el agua que viene del río, y el río se forma con la cuenca ya de la zona montañosa, que de eso sabe más Sandra Guido. Y ya con esto concluyo esta primera parte, maestro, para no extenderme más de los 5 minutos.
que he atestiguado durante este tiempo cubriendo temas ambientales y el tema del agua, que es un problema de, aquí lo noté para que no se me fuera a olvidar, porque me parece que esto es importante. Para empezar, hay una percepción de abundancia, es una falsa percepción de abundancia. Para empezar, ¿por qué? Porque desde el gobierno se actúa, se habla y se gobierna como si tuviéramos mucha agua. Entonces, si nuestras autoridades, que tienen la responsabilidad de garantizar nuestro derecho humano al agua, de un medio ambiente sano, nos hablan de abundancia, nos dicen que tenemos agua para aventar, hasta para aventar, si dicen que tenemos suficiente agua para la inversión, y si nunca falta el agua en la zona turística, si nunca falta el agua en la zona de desarrollo inmobiliario, turístico y residencial, hay una falsa percepción de abundancia. Entonces se está gobernando y se está administrando el recurso público como si fuera abundante cuando no lo es. Y esa percepción pues nos hace mucho daño, pero luego de eso ya hablaremos. Gracias. Muy bien, qué interesante y qué profundo esta descripción que nos haces de la problemática que a la vista de la mayoría de nosotros no es tan evidente, precisamente por eso, porque en muchos de los lugares de la ciudad la gente abre la llave y al menos un hilito de agua le llega, pensando que quizá hay gente que le llegue mucho más, ¿verdad? Pero vamos a profundizar más en nuestra siguiente ronda de esta conversación. En este caso, ahora para la doctora Carolina, si me permites, Caro, tú también a lo largo de tu desarrollo académico y trabajando en una institución educativa, has tenido la oportunidad de compartir tus experiencias, incluso en un tiempo de trabajar en el ámbito relacionado con la contaminación acuática. ¿Qué nos puedes hablar sobre estos temas tan interesantes como los que menciona Raquel? Gracias. Creo que Raquel, y voy a aprovechar de lo que mencionó, tocaste un concepto súper importante que es la percepción. Resulta que para que nosotros podamos identificar un problema como problema tenemos que verlo. Y eso evidentemente se basa en la percepción que tengamos de la situación, ¿no? Por ejemplo, ustedes están enamorados y ven al muchacho o a la muchacha lo más guapo del mundo y de pronto algo sucede, se pelean, se dejan de querer y en automático ya lo ven horroroso, ¿cómo es posible que yo anduve con esta persona? Así sucede. En esta perspectiva de abundancia no vemos el problema. Y es por eso que para que haya un cambio, o sea, un cambio real, profundo, de raíz, tiene que haber evidentemente un cambio en la percepción. Y a mí me gustan mucho los datos porque esos datos nos permiten cambiar la percepción. No sé si ustedes han escuchado frases como, y cuida el planeta, te lo agradecerá. O sea, ¿quién me va a agradecer? El planeta ni me topa. Si yo me muero ahorita, él ni cuenta se dio. Entonces, no es que él me tenga que agradecer y que yo lo tenga que cuidar porque pobrecito, si yo no lo cuido, él se va. No. Es que si el planeta se cuida, yo me voy con él. Y si yo me extingo al paso de que les gusta 15, 20 años, ya el planeta ya es como que, ¿y esto qué era? Ya ni se acuerda de nosotros. Lo que ha sucedido con muchas especies, ¿no? que hemos evolucionado, transicionado. Entonces, ahí de entrada nos venden eso. Tú tienes que hacerle un favor. Soy yo la que me tengo que cuidar a través de esta sinergia, este coexistir, ¿no? A mí me gusta mucho la película del Rey León y hay una escena muy particular donde están Mufasa y Simba, no sé si la recuerdan, están ellos y este es el ciclo de la vida y en algún punto tú serás el alimento del pasto y yo me como la gacela. Eso le explicaba Mufasa a Simba y los animales lo tienen súper incorporado en su vida, porque nosotros no. ¿Cuál es nuestro papel biológico? Porque todos, un papel ecológico tienen muchas especies. ¿Y cuál es nuestro papel ecológico? Si nuestra
digamos, adaptaciones del cerebro, pues yo supondría que tendría que usar el cerebro para cuidar aquello que es a mi alrededor, ¿no? Y yo no soy la supremacía. Nosotros no estamos, y ni por ser o creernos los seres supremos tendremos que hacer uso hacia bruto y indiscriminado de otras especies. Tenemos que partir de ahí, de reconocernos como parte del ciclo de la vida, así como Mufasa se lo enseñó a Simba, porque así es. Entonces, para que haya este cambio de percepción, a mí me interesa saber qué cosas que yo consumo contribuyen al caos ambiental que hay, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le gusta la Coca-Cola? Ese elixir, manjar, ¿a quién le gusta? A mí me fascina, pero yo no compro coca. ¿Saben por qué? Porque producir 1 litro de coca se gastan 250 litros de agua, por ejemplo. O a quién le gusta comprar en Shein o esas fast fashion. ¿Se han puesto a preguntar? ¿Se han preguntado cuánta agua se gasta por una prenda? 2.700 litros de agua por una prenda, que calidad cero. O por ejemplo, cuando nació mi hija, yo me puse a investigar qué era el aporte de la lactancia. O sea, la lactancia es un ejemplo de sustentabilidad, ¿no? Porque para producir una lata de leche en polvo se gastan 4.700 litros de agua. O por ejemplo, yo me ataqué con esta, por consultar una vez la IA, el ChatGPT, se gasta medio litro de agua. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cuál es el clima de hoy? O sea, sé consciente y vas a tener sus datos y que tus actividades tengan por lo menos un respeto hacia aquello que se está gastando, ¿no? Otro dato importante es que por cada kilo de carne se utilizan 15.400 litros de agua. Entonces se los advertí, los datos ya los tienen. Cada vez que ustedes tomen a coca, los hechizo para que salga mi carota así de que estás seguro que vas a gastar 270 litros de agua, que aparte es una bebida que no es buena para tu salud. Entonces, creo que la información es muy poderosa y que esa información es la que nos debe ayudar a cambiar la percepción. Otro dato súper importante es que si consideramos el mundo como este puño, y yo aquí traigo un puntito que me marqué, ¿lo ven? O sea, haciendo como la referencia de que esta es la Tierra. Aquí hay un puntito, ¿tú lo alcanzas a ver acá? Ese es el agua disponible, ese es el agua potable disponible. Sabemos que la Tierra, si ustedes la visualizan, ya la vieron, es aproximadamente redonda, azul en su mayoría. Entonces, de esa agua, de la total de la Tierra, 70% es agua, y de ese 70%, solo el 1% está disponible. 1%, o sea, ese puntito que ni siquiera lo ven. Y no siempre es agua que está disponible para todos, ¿no? Somos los privilegiados los que tenemos acceso al agua. Y yo me pregunto, ¿por qué yo sí y por qué otros no? Yo lo cuestiono. Entonces creo que debe de partir de eso, o sea, resumiendo, del concepto de percepción, del concepto de Mufasa y Simba, que soy parte del ciclo y por eso debo de respetar, porque la tierra ni me topa. Y el tercero ya se me olvidó, pero la información es poder, ¿no? Es información que nos permita reflexionar y pues por lo menos cuestionarse las compras y las decisiones que uno toma. Gracias. Muchas gracias, Carol. Sí, definitivamente la información es poder, dicen por allí, poder de decisión y para tomar las mejores decisiones. Hay que estar bien informados, hay que educarnos, hay que estudiar, hay que compartir lo que sabemos. Tenemos el privilegio de tener una educación superior
o quienes tenemos acceso a la información de calidad, porque no hay mucha desinformación en todo lo que se refiere no solamente a los aspectos ambientales, sino también a la vida cotidiana. Muchas gracias, Clara, por esta intervención. Y bueno, Sandra, aquí parece que el problema que tenemos es grave, ¿verdad? Creo que estamos sacando a relucir un tema que aparentemente, como decía Raquel hace un momento, ¿no? En términos de percepción, no era tan interesante o tan importante. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué nos está pasando en la actualidad en el tema de la disponibilidad de este recurso? Bueno, no sé si han leído algunas noticias de los mochis de Culiacán, de toda esta zona. Estamos ante la sequía más grande que se ha tenido en 30 años. No, en este momento, todas las presas de Sinaloa en promedio están al 9.8%. O sea, 9.8%, y todavía apenas estamos en marzo. Nos faltan los meses más secos del año: abril, mayo, junio, y como se están retrasando las lluvias, julio. 4 meses. Y son presas que además son hidroeléctricas. Es decir, que ese 9% promedio todavía tiene que seguir liberando agua para producir electricidad. Entonces estamos llegando a una crisis que era como la crónica de una muerte anunciada. Porque muchas veces sí les dije a gobernadores, funcionarios públicos, legisladores, el día que no tengamos agua, no va a haber ni presupuesto ni voluntad política que produzca agua. Ahorita el gobernador sacó un programa, bueno, no ahorita, pero sacó desde el año pasado un programa de rescate de agua. Y dices, ¿cómo que rescate de agua? Para ellos rescate de agua es hacer más pozos. Y seguimos con la idea de que tener lo que llamamos infraestructura gris, que son pozos, presas, tubería, canales, todo lo que tenga cemento y maquinaria, eso es infraestructura gris. Seguimos pensando que tener infraestructura gris es tener agua, porque nos han enseñado: oye, este pueblo no tiene agua, hágale un pozo. Oye, que se ocupa más agua, hay una presa. Entonces, y con eso solucionamos el problema. Ahorita nuestro problema en Sinaloa no es que no tengamos infraestructura gris, lo que no tenemos es agua. Y aquí hay una reflexión bien importante que tiene que ver con la formación. El mundo del agua está dominado por ingenieros hidráulicos. Van a la Conagua, la mayoría son ingenieros hidráulicos y de pilón varones. Entonces están muy hechos al tema de que pues hay que distribuir agua, o sea, hace falta agua, hacemos el pozo, hacemos la tubería, hacemos el resto, grandes obras de mucho dinero, no necesariamente necesarias, pero tapan el ojo al macho y resuelven en este problema, aunque en el largo plazo estén generando otro problema. O sea, si estás extrayendo el último que le queda al acuífero superficial, a ese pueblo le va a tocar después hacer el pozo más profundo para llegar al acuífero que tiene cientos de años y que a lo mejor tiene arsénico, lo más probable, y muchos otros metales pesados. No estás resolviendo el problema, estás generando otro problema. Entonces, aquí es donde entra eso está ocurriendo. Nosotros en Mazatlán estamos muy felices porque nuestra presa está al 70% y que no sé cuánto. Pero la verdad es que, no sé si ustedes saben, la presa Picachos, claro que está la leyenda urbana de los 50 años, que es hora que no sé ni de dónde salió esa leyenda urbana. Pero el punto es que nuestra presa Picachos es de las más chiquitas de Sinaloa, ¿no? Para empezar, está chiquita. Segundo, es una presa que se construyó para darle agua a la agricultura. O sea, esto tiene muchos años. La gestión de la presa Picachos
tiene casi 40 años y era para darle agua a la agricultura. Por ahí en el 2000, más o menos, 8 empezó, cuando ya se había autorizado la presa Picachos, hay que darle agua a Mazatlán. Entonces, tenemos una presa, ojo, la capacidad, si estuviera llenísima, medida en octubre, la presa tiene una capacidad, un volumen de almacenamiento de 322 millones de metros cúbicos. Apunten ese número, porque ahorita les voy a dar otros números. Mazatlán, de ese pastel de volumen, si digamos el mundo fuera bonito y tuviéramos mucha lluvia, se llenaría y tenemos 322. Pero el año pasado a Mazatlán se le asignaron 94 millones de metros cúbicos, lo cual va a ser insuficiente. Al distrito de riego se le asignaron 327. A Concordia se le asignaron 2.6. Y si le sumamos el gasto ecológico, que es un volumen de agua que sí o sí la presa tiene que liberar para que el río Presidio, desde la presa hasta el mar, siga vivo, estamos hablando de 13 millones. Hagan la suma. ¿Cuánto le sale? A ver, los que anotaron, ¿ya sumaron? Saquen la suma. 94 más 327 más 2.6 más 13. ¿Eh? 436.6. ¿Y qué volumen tenía la presa Picachos? Eso es lo que está pasando ahorita. Ya de entrada, los volúmenes que oficialmente publicados en el Diario Oficial de la Federación se entregaron son superiores a la capacidad de la presa. Además, ahora viene lo bueno, o sea, eso no es todo, que viene lo bueno. Si además consideramos que efectivamente tenemos un problema de que en los últimos 13 años el caudal que llega a la presa Picacho se ha reducido 56%. El acuífero del río Presidio, como dijo Raquel, está sobreexplotado. La última vez que la Conagua hizo un conteo de cuántos pozos hay aquí, llegó a 428 pozos. La última vez, porque yo caminando toda esa zona, en casi cada cerco de ganado hay un pozo o 2 o 3 pozos. O sea, hay un volumen asignado allí que está extrayendo volúmenes muchísimo más superiores. En 5 años pasamos de tener 17 millones de metros cúbicos de disponibilidad, 5 años nomás, a tener menos 22 y contando en 5 años. Entonces ya no estamos teniendo el volumen de agua superficial, el volumen de agua subterránea tampoco lo tenemos, y conste que estaba vedado. Parte del asunto del año pasado fue que le quitaron la veda a la acuífero. Entonces vamos a ver qué otras cosas están pasando. Si ustedes van a todas las localidades alrededor de la presa Picachos, van a encontrar que la vegetación prácticamente estamos hablando de palitos y nada. Caminan y lo que van a encontrar es prácticamente suelo desnudo, roca. Hay muchísimo ganado, porque somos una cuenquita lechera, ¿no? Los agricultores han deforestado y hay muchísimo ganado suelto en el monte que está degradando el suelo y vegetación. Pero aparte la agricultura está extrayendo volúmenes brutales de agua, no de la presa, del acuífero. Entonces, resulta que lo que nosotros denominamos infraestructura verde, que es suelo y vegetación, que es la única infraestructura
infraestructura en este planeta que capta el agua de la lluvia y la transforma en ríos y en acuíferos. Esa es la infraestructura verde. No hay otro en el planeta. Mientras más, digamos, más conservados estén nuestros bosques y suelos, más agua vamos a tener, porque es lo único que capta la lluvia, ¿no? Bueno, pues eso no está existiendo, eso no existe en nuestra presa Picachos, en todos los alrededores, en todas las microcuencas. Lo que sí está pasando es que cada vez que llueve, toneladas de sedimento están cayendo a la presa. No sé si se acuerdan en el 21, después de la pandemia, que tuvimos como 4 meses de agua chocolatosa. ¿Quién se acuerda de eso? Agua chocolatosa, 4 meses. Todo el mundo comprando botellitas, todas las redes sociales de que a fulanito se enfermó porque se está bañando con el agua de tal. Bueno, esa agua chocolatosa ocurrió precisamente en circunstancias como estas. Teníamos una sequía extraordinaria, nos llueve Nora y Paulina, 2 ramalazos de agua, y claro, el suelo degradado recibe ese ramalazo de agua, de lluvia, se erosiona, todo se deja venir a la presa, y estaba saliendo por el vertedor de la presa medio kilo de sedimento por metro cúbico. ¿Se imagina? Se veía como champurrado aquello. Entonces, eso nos puede volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque la infraestructura verde alrededor de la presa está sumamente degradada. Pero lo peor del caso no es eso, es que todo ese sedimento que año con año está cayendo a la presa se queda. Porque en nuestra presa se ahorraron el mecanismo de desasolve. ¿Qué significa eso? Que nuestra presa es como un vaso al cual se le está cayendo tierrita todos los años, y no la pueden sacar. Entonces, aunque la veamos llena, lo que no sabemos es cuánta agua tiene de agua, tiro de agua, y cuánto de eso ya es asolve. Entonces, y ahí viene ahora sí lo mejor, el cambio climático. El cambio climático está, bueno, ante esta situación, y todavía tenemos el cambio climático. El cambio climático, de acuerdo a un estudio que acabamos que unos consultores nos acaban de entregar, estamos hablando de que en el escenario más light vamos a tener una reducción de aquí al 2030, o sea, en 5 años, una reducción del 27% en la precipitación. Entonces, nos va a llover bastante menos de aquí al 2030. Pero, además, nuestra demanda está subiendo. O sea, ¿saben cuánta agua utiliza un turista? ¿Saben cuántos turistas nos visitaron en el 2024? 6.121.000 turistas noche. O sea, pueden ser los mismos turistas que quedaron cada noche, ¿no? 6 millones de turistas nos visitaron en el 2024, cifras oficiales del gobierno del estado de Sinaloa. Cada turista consume el triple de agua que ustedes y nosotros, porque ahí se engloban pues las albercas, los jacuzzis, los campos de culturas. Entonces se utiliza 600 litros por turista por noche. El año pasado nada más el puro sector turístico fueron 3.300.000 metros cúbicos de agua, y contando porque queremos más turistas, más nosotros. Entonces, ¿qué puede salir mal con todas estas cuentas? Tenemos una presa en donde está concesionado muchísimo más de lo que es capaz de almacenar. Tenemos menos agua que nos está cayendo, porque también en Durango tienen problemas de agua y están construyendo 2 represas. Entonces, menos agua, cuando la terminen los duranguenses, menos agua nos va a llegar, olvidándonos del tema de la lluvia. Y todavía de pilón, la presa se está salvando. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades? Y ahí es donde viene, o sea, el escenario sí o sí es con muy poca agua. Ahorita el distrito de Riego, que es el que le toca casi el 75% del volumen de la presa Picachos, el distrito
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que son como los dioses sagrados de los distritos de riego. Estuvimos trabajando juntos y en campo midió la eficiencia de agua. Nos han vendido también el gobierno la idea de que ese distrito maravilloso, porque todo va a estar tecnificado, en la red mayor va a estar con cemento y la vemos y hay cemento y luego va a estar entubado y que con eso va a haber una eficiencia de conducción del 92%. Yo vi los datos en Conagua. Bueno, todo va bien hasta que llegue el agua a la parcela. Entonces, allí es donde los agricultores riegan como solían regar. El cultivo que está creciendo más es mango, y el mango le hace una llave y que se llene, sin nombre. Entonces, cuando medimos el agua a nivel parcela, la eficiencia a nivel parcela es del 33%. Para referencia, en los distritos no tecnificados del norte y del centro, o sea, los grandes distritos, el 0,75, el 0,10, la eficiencia es del 36 y del 39. La gente de Mochis y Guasave y la gente de Culiacán son más eficientes en el uso del agua que nosotros aquí, que tenemos un distrito de riego tecnificado. Y esas son las prácticas de los agricultores. Entonces, el INTA hizo la extrapolación y dijo, bueno, cuando el distrito de riego esté terminado, o sea, ya que son en los próximos meses, en este año se termina, y se ponga en operación, van a demandar. ¿Cuánta agua de la presa Picacho les toca? 227 millones de metros cúbicos les toca, restando lo de Mazatlán. ¿Cuánto van a necesitar estos agricultores? Van a necesitar 434 millones de metros cúbicos. Porque teniendo un distrito de riego implica 2 riegos, o sea, dos ciclos agrícolas. Entonces, la demanda está creciendo en Mazatlán y está creciendo en el distrito de riego. La oferta de agua está reduciéndose. ¿Qué debemos hacer? Y allí es donde organizaciones como la nuestra, o sea, no solamente se trata de alertar, ¿no? O sea, la cosa está grave, ahí viene el lobo, nos morimos todos, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, es movilizar a la sociedad y movilizar al gobierno para que empiecen a tomar las medidas duras, difíciles, dolorosas, pero para controlar esto que se deja venir, ¿no? Y en eso estamos, en la siguiente ronda platicamos. Wow, Sandra, pues con esa información que nos acabas de proporcionar, que obviamente es conocida por las autoridades, es conocida por los organismos que los están elaborando, pero que es importantísimo que también nosotros hagamos nuestro trabajo, dando a conocer al resto de la comunidad, al resto de la sociedad. Y es por eso que agradecemos mucho la participación de todos ustedes para que nuestra sociedad, a través de estas charlas, conozca nuestra realidad. Porque no es tan común tener esta información tan precisa y tan comparativa como tú lo expones, Sandra. Muchas gracias. Y vamos a hacer una segunda ronda de preguntas a nuestras ponentes. Continuando con Raquel, hace un momento, Raquel, tú nos evocaste el tema que ha venido reiterándose con las participaciones referentes a la demanda. Hablaste tú de este boom inmobiliario, hablaste tú de todas estas necesidades que tiene ahora nuestra ciudad y que también, pues desde el punto de vista ambiental y particularmente del consumo del agua nos está afectando. ¿Qué nos puedes decir o profundizar acerca de lo que mencionas? Sí, gracias, maestro. Pero antes quiero que me ayuden ahí con sus calculadoras otra vez. Decía hace un momento Sandra que el año pasado nos visitaron 6 millones de turistas. 6 millones, anótenme, 6 millones de turistas. En Mazatlán, de acuerdo al INEGI, somos 500,000 habitantes. ¿Cuánto es 6 millones entre 500,000? Es decir, ¿cuántas veces más representan los habitantes a la población de Mazatlán? Ahorita me dice. Ok, ahí va otro dato para que lo anoten ahí, ahorita lo retomamos. Hicimos un podcast el año pasado sobre la disponibilidad de agua en Mazatlán y sobre
cómo la población flotante son todas aquellas personas que no viven aquí y que están temporalmente por vacaciones, por trabajo, por negocio y luego se van. Bueno, y decíamos que cómo la población flotante consume agua en Mazatlán. Pero también en ese podcast les voy a compartir el enlace, maestro, para que se los pase a sus alumnos, está muy bien. En ese podcast entrevistamos a un estudiante de maestría de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, que pidió por acceso a la información pública, le preguntó a la Jumapam: oye Jumapam, ¿cuánta agua se consume por colonias y por sectores? ¿Y qué creen? En zonas residenciales, esas donde hay un gran boom inmobiliario, que todo el mundo quiere tener casa, departamento para renta vacacional, se llega a consumir 9 veces más agua que en una colonia popular. 9 veces más agua. Y conforme ha ido pasando el tiempo, primero eran 3 veces, 6 veces, y el último año que comparó este estudiante de maestría, encontró que 9 veces más agua en zonas residenciales turísticas comparado a una colonia popular. Y ahí les va otro dato con la misma tarifa. No debería, en un contexto de crisis hídrica, en un contexto de sequía histórica extrema, no deberían pagar más los que más consumen y tiran agua. Ahora, sería muy interesante comprobar esta teoría de que donde más se consume agua, que es donde está todo ese desarrollo, no tengo nada en contra del desarrollo inmobiliario siempre y cuando pues todo sea ordenado, justo, equitativo y bien planeado, ¿no? Digo, nos seguimos reproduciendo, cada vez somos más personas, en fin, Mazatlán está muy bonito, todo el mundo quiere venir aquí a nuestras playas y demás, pero pues todo con orden y todo con planeación. Por supuesto que pagan más quienes viven en esas zonas residenciales, pues porque tiran más agua, porque tienen más alberca, ¿no? Pero con la misma tarifa. Si gastas más, pues deberías de tener una tarifa más elevada. Ahí entramos en otro tema que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ver con justicia y que tiene que ver con desigualdad. En un contexto, yo ya casi me voy, ustedes la van a ver peor que yo ya me aventé medio siglo aquí en la tierra, pero en promedio, ¿cuáles son las edades de sus alumnos? ¿20 años? 20 años. Ustedes si llegan de aquí al 2060, que es el día cero que pronosticó la doctora Rosalba Alonso, yo no sé, no creo, además no quiero estar. Entonces, ¿ustedes sí les va a tocar? Ahorita me dicen, me cuento yo la división. Ahora visualícense de aquí al 2030, donde vamos a empezar a tener serios problemas de agua, y al 2060, donde podría ser el día cero, ni una gota, cero agua para todos. Visualícense. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Yo no quiero estar en eso. No es alarmismo, no es amarillismo, es una gran posibilidad. Porque los datos duros que ya nos compartía Caro, los datos que nos compartía Sandra, pues nos dicen que el futuro ya nos alcanzó. No estamos hablando de una película futurista, es que ya nos alcanzó. Pero ¿por qué no estamos alarmados? ¿Por qué no estamos en las calles protestando? ¿Por qué estamos tan tranquilos? ¿Por qué? Porque hay una falsa percepción de abundancia, porque desde el gobierno, con toda su infraestructura, con toda su estructura, con todas sus instituciones, se gobierna, se administra y se habla como si estuviéramos en abundancia. Y porque desde los programas educativos, desde el kinder, no nos enseñan a ver diferente y a pensar diferente y a tener esa conciencia de cuál es nuestro rol ecológico en este mundo, como lo que ya hablaba Carolina. Necesitamos con urgencia cambiar de paradigmas, empezar a ver diferente. Pero una buena noticia dentro de lo que cabe, yo les decía, ustedes van a ver la peor parte, ¿no? Ojalá y no llegue eso, pero ustedes tienen un gran poder, porque ahí va otro punto que también, todo esto que les estoy diciendo
leído, he documentado y he llegado a estas conclusiones. La mayor parte de la población en México son jóvenes. Todos votan, ya tienen su credencial de elector, tienen poder. ¿Dónde está su credencial de elector? ¿En la mochila? En la mochila tienen el poder. Cuando venga la próxima elección de lo que sea, si van y les ofrecen despensas, no importa, pero pregunten algo. Tenemos que, como ciudadanía, la parte que nos toca, y esto tiene que ver con participación ciudadana, pues nos toca preguntar, nos toca exigir, nos toca vigilar, nos toca presionar a nuestras autoridades. Y que cuando vayan y los candidatos, pues que no les digan esos rollos que apenas ellos lo entienden. Pregúntale, ¿cuál es tu plan hídrico? ¿Cómo le vas a hacer para garantizar mi derecho a un medio ambiente sano? ¿Cómo le vas a hacer para que los mantos acuíferos dentro de tu ámbito de competencia pues no se sigan sobreexplotando? ¿Cómo le vas a hacer para que la mitad del agua que se canaliza a surtir en la ciudad, para que la mitad del agua no se siga desperdiciando? Porque una cosa es el agua que llega a la presa Picachos y luego la entuban y la mandan a la ciudad. De la presa Picachos a la llave de tu casa se pierde la mitad por malas condiciones de infraestructura. Ya subió al 60%, ya subió al 60%, y lo demás se desperdicia. Y eso sí es del ámbito municipal. Aquí los 3 niveles de gobierno tienen su partecita que hacer. Pregúntenle eso. Y voten, no les voy a decir colores, pero deberíamos estar votando por aquellos candidatos y por aquellas propuestas que en temas realmente relevantes, porque sin agua, ¿quién lo diría? Porque sin un medio ambiente sano, pues no hay sectores productivos, no los hay. Y ahí voy al otro. Ahora sí, ¿cuánto dio el año pasado recibimos 12 veces más de la población que tiene Mazatlán? Y son personas que viven y consumen agua. Y producen desechos y le jalan a la palanca del baño. Y esto no es ninguna novedad, pero ¿qué está pasando con Mazatlán con el sistema de drenaje? A ver, por allá alguien dijo algo, ¿qué pasa? Pues es pésimo. Es pésimo, ¿por qué es pésimo? ¿Por qué? ¿Han visto alguna vez que se repuso alguna alcantarilla? ¿Han visto aguas negras en el arroyo Juanillo? ¿En un canal? ¿En la calle? Aunque no llueva, aquí siempre hay descargas. ¿Han visto descargas en la playa? En el estero del Infierno, en todos lados hay drenaje. Y toda esa población flotante, así como consume más agua, pues también le baja la palanca. ¿Y a dónde va? ¿A dónde van esos desechos? A las mismas tuberías que están reventando. Entonces todo es un ciclo. Y Conceda ha dicho, y te voy a spoilear porque seguramente de eso ibas a hablar. Conceda ha dicho que debe haber un plan hídrico, planeación, cómo estamos ahorita, cómo vamos a estar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, cuáles van a ser las necesidades de la población, y en función de eso, como gobierno, voy a diseñar mis planes de desarrollo, voy a diseñar mis políticas públicas. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. ¿Lo podemos abordar? Sí, lo podemos abordar. ¿Y por qué no se ha abordado? Pues porque no quieren, no pueden, no les interesa, y aparte tampoco hay ciudadanía que lo pida y que lo exija. Si exigiendo, a veces no logramos nada. Pero ustedes tienen un poder ahí en sus bolsillos, en sus mochilas. Todos tenemos un poder. Ahorita urgen acciones ya, no tenemos que esperarnos a la siguiente elección, y luego de aquí a ver si nos hacen caso, pero tenemos que empezar como ciudadanía a exigir que quienes aspiran a administrar nuestros recursos, porque vienen a administrar, eso significa gobernar, pues tengan planes ambientales, planes hídricos. Pero no lo pedimos, nos preocupamos más porque no voy a tocar el carnaval. No, nos preocupamos más por ese tipo de cosas. Y la otra cosa que les quiero comentar es un tema de desigualdad también. ¿Por qué? Porque unos nunca les falta el agua y a otros sí les falta el agua. Ustedes han corrido
corriendo detrás de una pipa para que les llenen un tambo de agua? Yo sí, tenía más o menos su edad cuando vivía en una invasión y pues no teníamos agua y pasaban las pipas y la gente así como en esas películas del fin del mundo que todo el mundo así como esas manos así, todos así acariciando la pipa, lléname mi tambo, ¿no? Entonces, no sé, todavía hay personas que viven así y les quiero mostrar un video. Es un video de una pequeña planta potabilizadora que está en Miravalles. Rápido, señor. Miravalles. No, en Palmillas. Ahí cerca del coche. Bueno, esa es agua que se está tirando porque lavan los tanques hasta 2 veces al día. Y entonces, pues el agua que se resulta de lavar los tanques, pues la tiran a la carretera. Pero ahí a unos 100 metros hay un pequeño poblado que se llama Palmillas y ellos no tienen agua entubada. Y cada vez que pasan a su poblado, pues ven con tristeza cómo el agua corre, porque lavan los tanques de una pequeña potabilizadora que se usa para mandar el agua a otro sector de la ciudad. Pero ese agua no llega a sus casas, solo la ven pasar. Y ellos, durante la temporada de secas, que es, pues para ellos la mitad del año hay agua en sus pozos, se surten de pozos, y la mitad del año no hay. Y ven cómo se tira esa agua para lavar los tanques, para surtir de agua a otro sector de la ciudad. Ahora estamos hablando de un tema de justicia, de distribución del agua. Y de ahí me voy a un tema de transparencia. ¿Saben ustedes cuáles sectores de la ciudad o qué colonias, cuántas cantidades de agua se consumen? No, tendrían que solicitar esa información por acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y quién sabe si te la den, ¿no? Y otro tema que tiene que ver con transparencia. ¿Cuáles son las zonas a las que les falta y cuáles son las zonas a las que nunca les falta agua? ¿Saben? ¿Ustedes saben? No. Y si no sabemos, ¿cómo vamos a exigir que haya justicia en la distribución del agua? Si no sabemos estos datos, ¿cómo vamos a evaluar a nuestras autoridades si están cumpliendo con su deber? Por eso, el derecho al acceso a la información es muy importante, porque con esta información nosotros podemos participar, sacar nuestras propias conclusiones, saber por quién vamos a votar, saber qué vamos a pedir, saber qué vamos a preguntar, saber qué vamos a estudiar, en qué me voy a especializar. Son cosas que debemos de saber para tener esa visión de 360 grados de lo que está ocurriendo. Para entonces, cuando nos diga Conselva, cuidado, ya el futuro nos alcanzó, ya no tenemos agua, pues que nos haga sentido lo que nos está diciendo. Y les hablaba de esto de lo de transparencia porque, aparte de ser periodista, desde hace 1 año y medio formo parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Que si luego me invitan les platico de qué se trata y cómo pueden ustedes participar. Y en todos lados hay faltas administrativas de hechos de corrupción. No hacer lo que te toca y no respetar la ley puede constituirse en una falta administrativa y un hecho de corrupción. Y la corrupción tiene muchos rostros y muchos escenarios, no solo es recurso, no solo es obra pública. Pero luego si me invitan hablamos de este tema. Pero ¿se fijan cómo una cosa está ligada con otra, y está ligada con otra, y está ligada con otra? Entonces, recapitulando, ya concluyendo, ya me apoderé del micrófono, tenemos que informarnos para tener un pensamiento crítico,
para poder procesar y asimilar la información que Conceva desde hace años nos está advirtiendo, para apoyar e impulsar todas aquellas propuestas que dicen necesitamos un plan hídrico, necesitamos planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológico. Mazatlán no tiene un programa de ordenamiento ecológico, que no es otra cosa más que un documento que dice cómo vamos a conservar la vegetación que nos queda en la periferia, antes de que la mancha urbana se siga extendiendo y se siga extendiendo y se siga extendiendo y sigan talando ese monte, esa vegetación que nos queda, y que es la que retiene el agua y la filtra en el subsuelo, y luego nos quejamos porque no tenemos agua. Y entonces, como no tenemos ese plan de ordenamiento ecológico, pues las autoridades siguen dando permisos de construcción, campos de uso de suelo y cartas de factibilidad de servicios. Pero si ustedes no lo saben, entonces ¿cómo lo piden? Por eso hay que leer sus playas. Digo, porque de esos temas sí hablamos, ¿no? Por eso hay que seguir las redes de Conceva, por eso hay que seguir a Caro, por eso qué bueno que ustedes están aquí un viernes en la tarde después de comer con el efecto del cuerpo, hablando, escuchando agua, ¿no? Y de un futuro catastrófico, pero también un futuro de esperanza, porque la esperanza son ustedes, y somos todos, no es cuestión de edad, es cuestión de tomar conciencia de qué estamos hablando, de qué nos corresponde hacer como ciudadanía, y una de las cosas que nos corresponde hacer es informarnos, cuestionar todo y exigir nuestros derechos y apoyar propuestas de solución y no dejar que el discurso lo domine una clase política que nos miente cuando nos dice que tenemos bienvenida a la inversión porque aquí tenemos agua asegurada mínimo 50 años. Eso se dijo hace aproximadamente 12 años y ahorita estamos en un panorama totalmente diferente a todo eso. Tenemos que empezar a pensar, tenemos que interesarnos en estos temas, porque ya hay conocimiento. El sector académico y científico, o sea, ya no tenemos que descubrir el hilo negro, ya hay información. Si no tomamos la información que hay para diseñar nuestras políticas públicas, para administrar, para gobernar, pues entonces, ¿de qué nos estamos condenando? Y ahí estamos nosotros como ciudadanía, vigilando, preguntando, informándonos. Aquí, un viernes en la tarde, sentados hablando de un tema trascendental. Gracias y felicidades por eso. Muchas gracias, Raquel. Y creo que esta exposición incluso ya puede contener quizá tu conclusión, ¿verdad? Del tema. Creo que te fuiste hasta allá, ¿verdad? No tanto, pero sí me parece que el mensaje que nos acabas de transmitir es bastante contundente, y me parece que los estudiantes lo acaban de recibir de esa manera, y por lo cual te agradezco mucho. Y obviamente todas las intervenciones son importantes, y yo aprovecharía para que en esta intervención que hagamos Clara y Sandra, pues aprovechemos también y nos vayamos directo hasta nuestra conclusión para darles un mensaje motivacional a los muchachos, para que no se restrinjan en términos de tiempo, ¿no? Para que puedan ustedes desplegarse con confianza. De una vez. O sea, libre, sin preguntas. No, pues es que aquí ya Raquel mencionó un montón de cosas importantes, también Sandra y Guido. Y fíjense que, ay no, a ver, la verdad, me dan ganas de llorar, de verdad, o sea, me conmueve mucho el tema. A ver si no aquí saquen el pañuelo. Pero tampoco me gusta como, ay, víctima, y ay, la damisela en apuros, ¿no? Y mencionaban la cuestión del gobierno. Pero sí siento que es un tema de corresponsabilidad, por supuesto. No le compete evidentemente todo al gobierno, ni a la industria, ni a las personas, o sea, la sociedad civil nos corresponde a todos. Es un trabajo que se tiene que hacer en sinergia, todos juntos. Ya les mencionaba también que este tema, o sea, enciende algo que no puedo simplemente no hacer nada. Raquel nos invitó, son playas
Más Conciencia nos invitó un 31 de diciembre, un friazo ese día, recuerdo, a hacer la limpieza de playas. 31 de diciembre, todo el mundo en Guateque esos días, 7 de la mañana, juntando la basura de otros, porque evidentemente yo no tiro la basura nomás por tirarla, no trato de separarla desde mi casa, hacerme cargo de eso, de lo que a mí me corresponde, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les tocó ver la novela de Mariela del Barrio, donde está Soraya Jiménez, malditos mágicos, así me sentía yo. Pero ¿por qué vamos? Porque es importante que nos vean, que visibilicemos que hay un problema choncho y que somos muchos los inconformes. Y ese día no éramos tantos, ¿no? Éramos poquitos. 30 personas. Y se convocó a mucha gente. Cada vez que vamos, pues hay más gente, más participación. Eso a mí por lo menos me entusiasma. Digo, bueno, antes éramos 20, ahora somos 25, va creciendo. En la última me tocó estar con Leonora y una de la Piedad. Y éramos un montón. Pero eso no es la solución, evidentemente, o sea, no ir a limpiar, ahorita estamos hablando del tema del agua, pero es más de lo mismo, o sea, es como ya un cúmulo acumulado, como dicen, y es un problema que ya lo tenemos aquí, respirando, ¿no? En la boca. Y no es la solución, ni se acerca, o sea, es como darle un mejoralito para síntomas de cáncer, más o menos así. Porque si nosotros hacemos o visualizamos un iceberg, se ve la punta, ¿no? Nada más. Pero en lo profundo del mar vemos todo lo demás del iceberg y es algo así. O sea, nosotros vemos el problema de la sequía, la falta de agua, que esta como desigualdad que hay en unas zonas hay, en otras no. Pero el problema es mucho más profundo. Lo mencionaba Sandra, también lo mencionó Raquel. O sea, si no hay ecosistema, si no hay bosque, si no hay selva, no hay agua. O sea, no hay árboles, no hay agua. Y entonces no lo entendemos. Pero ¿cómo sucede? O sea, ¿cómo es que sin árboles no hay agua? ¿Qué tiene que ver, no? Con la muerte de Colosio, pues tiene que ver un montón. Porque esos árboles, ese suelo saludable es lo que permite captar el agua. Y fíjate, Sandra, que chequeé. La estadística en los informes que ustedes tienen en Conselva decía que de 10 litros de agua, o sea, 10 litros que caen de la lluvia, ahorita pues estamos en sequía extrema, pero cuando llueve, de esos 10 litros, 5.9 litros se van por evapotranspiración. Nos quedarían 4.1 litros, y de esos 4.1 litros solamente quedan disponibles 1.3. O sea, en vez de poder aprovechar esos 4.1, solo se aprovechan 1.3, porque lo demás se desperdicia porque no hay zonas de captación, estas que mencionaba Sandra. ¿Por qué? Porque no hay ese compromiso, porque no hay esa necesidad de que alguien me diga por qué están talando árboles, nomás porque sí, porque no se le da el valor, porque a lo mejor en época de estiaje no hay hojas en los árboles y que por eso pensamos que ya están secos y no valen. Entonces, no es así, o sea, para hacer exactamente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay ese compromiso? A mí me gusta mucho una frase que dice: nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. O sea, como al novio, ¿no? El primero, pues sí, como que te gusta y ya después te endiosas porque ya lo conoces. Entonces algo así tendría que ser. O sea, yo voy a amar a mi ecosistema porque lo conozco, y porque lo conozco lo cuido, porque es valioso. Entonces yo creo que lo que contamina más que cualquier cosa es la apatía. La apatía de poder hacer pero no querer hacer. La apatía de, ay, qué flojera ir a la marcha. Ay, no, qué hueva ir a limpiar la playa. Ay, no, qué flojera, que lo hagan otros. Ay, no, pues yo me compro mejor esta ropa más barata, que al cabo, pues que una vez no pasa nada, sí pasa. Porque así como ustedes piensan otros.
Entonces, parte de ese iceberg, o sea, de lo profundo, evidentemente no hay zonas de captación, pero es un problema de consumismo brutal, de lo quiero ya, lo quiero en el momento, lo quiero instantáneo. Y porque las cosas cada día valen mucho más baratas. O sea, vamos a las tiendas chinas y se desbloquean necesidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Por eso mejor yo no voy. ¿Verdad? O sea, ¿cómo no hay una reflexión, un cuestionamiento, un autocuestionamiento de qué es lo que puedo hacer? Entonces, en materia del agua, yo creo que cualquier acción ayuda, excepto no tomar agua. O sea, voy a ahorrar agua, no voy a tomar. O sea, pues eso no, evidentemente no. Cualquier práctica es sustentable, porque ayuda, pero no es esa la solución. O sea, tiene que haber esa exigencia, pero también ese compromiso por parte de nosotros para reconocer la problemática y para también reconocer la solución. Y entonces, otra cosa que mencionaba Raquel es que es cierto, o sea, y fue por uno de los motivos en los que mi línea ahora se está diversificando, porque yo decía, bueno, sí, ya sé que hay muchos metales en el agua, y ya sé que hay muchos metales en los peces, pero ¿y qué voy a hacer con esto? Está bueno, ya sé, y seguramente va a haber más, y en todos lados, pero ¿qué puedo hacer? Porque mi ilusión en ese entonces decía yo, bueno, pues se va a hacer un diagnóstico, y con ese diagnóstico seguramente van a hacer algo, y la realidad es que no es así. Evidentemente sirven los diagnósticos, ¿no? Porque para poder ver un problema primero tengo que hacer el diagnóstico y luego ya pensar en las soluciones, pero ahora me enfoco más en qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos, con lo que es posible. Entonces, yo sí creo que parte importante de la solución es hacer vinculación, o sea, que trabajemos todos, pero así de la mano. Tú ves esto, yo no lo veo, pero tú ves esto. Y entonces, de pronto en la investigación, los investigadores creemos que lo que nosotros hacemos es lo más importante del mundo, pero lo vemos, miren, como solo así. Llega otra persona y amplía el contexto. Y a mí me gusta mucho trabajar así. Raquel y yo hemos trabajado, ya la puedo considerar mi amiga, no sé si tú, Raquel. Somos amigas. Vamos a comer pastel. Sí, hay que dar el comercial. Entonces, sí, ahorita las invitamos. Sandra no se acordaba, pero también he trabajado con ella en otros mitotes. Y tenemos que conocer, por eso estos eventos yo los agradezco mucho. A cualquiera que me invite, yo voy a ir. Me da flojera, obviamente. Pero vengo. Y tengo que hacer una logística tremenda para poder venir. Entonces, ¿cuál es el mensaje de reflexión? Que se cuestione, que se involucre, y repito el hechizo, que cada vez que ustedes vayan a tomar acción, compra, cualquier cosa, digan, ¿qué haría Jesús en eso? Digan, ¿qué es lo mejor? O sea, pensando en todo este contexto que les digo que somos parte de todo, ¿no? Yo estoy en entera disposición de que si alguien tiene alguna duda, quisiera conversar algo como más profundo, ¿no? O conocer más contexto, lo podemos hacer. Creo que cualquiera de nosotras siempre está dispuesta, los investigadores siempre estamos dispuestos, a veces nos da pena de que empezamos a escribir como si, les digo, si fuera el tema más importante, pero estamos dispuestos. Entonces, estoy allí en un sí, si alguien también se quiere acercar, ahí estamos. Ojalá que esta información la aprovechen, pero que no se quede aquí, que vayan y la repliquen. Abuela, tú sabes que tomar coca, por tomar coca se gastan 200 litros de agua, y la abuela. Que además es bueno, ¿no? O sea, empezar a darles información. Y yo agradezco mucho, no sé si la ubican, a Daniela Alvarado, que también es egresada. Ella Daniela Alvarado, vive aquí cerquita, no la invité, pero ella, yo le agradezco, es como mi sensei.
Muchas cosas que yo no veía, yo las aprendí gracias a Dani Alvarado. Entonces ahora yo sí digo, ay, ¿qué hará Dani? O a veces tengo una cuestión, le digo, oye Dani, o sea, le pregunto, porque sé que ella sabe, porque sé que ella me va a guiar, y ella además de ser investigadora, es colega, es mi amiga personal. Entonces me acuerdo que cuando empezaba en estos rollos, estábamos estudiando juntas, ella es menor, pero estábamos estudiando juntas después, íbamos que a su casa, oiga, traigan topper, o ella, no, sin popote, y nosotros, pero ahora ya le entiendo, ¿no? O sea, y ella siempre ha sido muy coherente, y trato de que yo, mi forma de ser, también sea coherente. Por ejemplo, en las fiestas, ¿no? De mi hija o fiestas, pues trae tu termo. De hecho, traigo mi termo ahí en mi bolsa. Porque eso ya es un estilo de vida para mí. Porque no pueden decir, encuentro ambiental ecológico con vasos de corcho en el coffee break. Dígame que no. Sí, o sea, tiene que haber coherencia. Si tú estás con una bandera de ecológico, sustentable, sostenible, pues que haya coherencia en lo que tú dices. De pronto se puede hacer mucho, de pronto no se puede hacer gran cosa, porque a veces las realidades pues, son distintas y dependen de muchos privilegios, pero bueno, ser coherentes. Ojalá también puedan conocer a Daniela, ella es una excelente guía en temáticas ambientales, no se diga Raquel, no se diga Sandra, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿qué se puede hacer? Y la verdad es que aquí podemos hacer, obviamente, este es un problema muy complejo, muy grande. Mañana vamos a tener una conferencia de prensa en donde voy a plantear la agenda hídrica para Mazatlán, basado en estos datos, pero de las cosas que se tienen que hacer, que yo ya fui con la alcaldesa y le dije, alcaldesa, o sea, este es el problema y este es el paquete de soluciones. Entonces mañana las voy a comentar. Eso nosotros lo hacemos como ONG, como organización de la sociedad civil. Nosotros por lo pronto conserva, o sea, tiene este modelo que partimos de investigación, o sea, siempre partimos no solamente de diagnósticos, sino de propuestas de solución que están técnicamente sustentadas, es decir, hay ciencia, pero vamos con la sociedad, tienen que estar socialmente validadas, porque a alguien le va a tocar tomar esa medicina y no la va a tomar si no está de acuerdo. Entonces trabajamos mucho con sectores productivos, con comunidades rurales, con etcétera, construyendo el consenso sobre las soluciones, y además tienen que estar implementadas a través de política pública, porque si no movilizamos la política pública, estamos hablando de puros proyectos piloto, total, no transforman la realidad. Entonces es cuando los datos que ustedes generan como investigadores pasan a política pública y se transforman la realidad. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, con base en todo esto, ya fui con la alcaldesa, le dije, este es el problema, esta es la solución, ya me senté con Jumapam, ya hice todo eso. ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, creo que hay algo que es sumamente detonante de la acción, y es empezar por casa. O sea, por ejemplo, cada uno de nosotros en su casa, si voltea a ver el uso del agua en su casa y lo voltea a ver de manera crítica, creo que ahí tienen todo un plan de acción que lo pueden implementar porque está en su casa. Desde poner la gotita de ¿cómo se llama? De alguna tinta ahí para ver si el sapito funciona o no funciona, o sea, si tienen fugas. Desde ver cómo su mamá y ustedes lavan los platos. De ver, y entonces pregúntense dónde podemos hacer cambios. Y se van a dar cuenta que tan difícil es cambiar los hábitos, pero empiecen a hacerlo en su casa. Volteen a ver cuánto me tardo en bañar, cuánto se tarda mi hermano en bañar, le ponemos palangana al agua para capturar esa agua, ¿qué hacemos con eso? Todo eso lo pueden hacer en su casa porque nadie les va a decir que no. Bueno, sus hermanos y sus papás, pero ahí tienen que convencerlos. Hay que convencer a la autoridad y al pueblo. Entonces, empiecen por ahí. Eso es muy importante, porque eso les va a dar a ustedes, ante sí mismos, no ante los demás,
ante sí mismos la autoridad moral para ir a su escuela y voltear a ver cómo es el uso del agua en su escuela. Y ahí nosotros teníamos un programa padrísimo, pero que ya no pudimos continuar porque no teníamos recursos ni financieros ni humanos, pero se los pongo fácil. Era el agua de tu escuela viene de la cuenca y lo trabajamos con primaria y secundaria prepas. El punto es que prepas de la zona rural, ¿no? que estaban cerca de los ríos y francamente nos enteramos de muchísimas cosas. Los maestros saben todo sobre el pueblo y entonces, no, pues aquí en la Noria tiran todo lo de las tenerías para allá y pasa esto y pasa aquello. Bueno, tuvimos un gran mapa y ese es el primer paso. Hagan un mapa del uso del agua en su escuela y vean dónde pueden identificar las problemáticas. Eso lo hicimos en el CBT 51, no se imaginan los resultados. O sea, estuvo muy padre. Eso lo hemos hecho en otras escuelas y es bien importante porque no lo vemos. El agua es algo que nos acostumbramos, o sea, la ceguera del mecánico, pues. Entonces, empiecen con un equipo y se hace el mapa de la escuela y ahí van identificando las llaves que gotean, el uso del agua en los baños, el de esto, el otro, y van viendo y lo pueden ampliar hacia la colonia. Ustedes están cerca del estero de Urias, pueden extender su diagnóstico hacia el estero de Urias. ¿Y de dónde sale tanta basura? ¿Y de dónde? O sea, ¿de dónde? No es que caiga, aparezca del cielo. Alguien fue y la depositó allí. ¿Cómo está todo eso? Hagan ese mapeo, compártanlo con sus compañeros, hagan un proyecto del uso del agua en la escuela, un proyecto del uso del agua en mi casa, en la escuela. Y pueden empezar a entender mucho de lo que les dijo Raquel. Las inequidades, alguien no hizo su trabajo, se le está pagando, pero no está haciendo su trabajo y ahí no está arreglando esa llave y esa llave tiene como 2 años tirándose el agua, ¿no? ¿Quién? O sea, estos problemas, hay gente que no le importa, también se van a dar cuenta de todo eso, o sea, pues la escuela la paga, ¿por qué yo me voy a preocupar por el agua? O sea, así como la gente nos decía, yo la pago, yo la tiro, así, diciéndome, ¿a ti qué te importa? Era una encuesta. Pero ustedes también, y se van a dar cuenta que un recurso que no es de nadie y al mismo tiempo es de todos, tiene todos estos problemas porque es un recurso común. Es un recurso común. No hay recurso más común que el agua. Y tiene la tragedia de los comunes, que no es de nadie. Y todo el mundo la usa como quiere, hasta que se agote. Entonces, empiecen por ahí. Mi invitación personal es que empiecen por su casa. Luego, si se les antoja, júntense un grupito. No tiene que ser ni siquiera convocado por un maestro. Júntense un grupito. Y empiecen a gestionar. Esta parte de ciudadanía que les dice Raquel, empiecen en la escuela. Platiquen con el director. Oye, hicimos este proyecto y fíjese que encontramos todo esto. ¿Cómo se podría solucionar? Y entonces ahí ustedes están construyendo ciudadanía. ¿Por qué? Porque fueron con la persona, la autoridad responsable. Y luego de ahí se tomaron la molestia de tomar datos, de tener el mapa, de tener todos los datos que les dice Carolina. Y fueron con la autoridad responsable. De ahí a irse a su colonia o irse a otros lados, a la ciudad, es ya un pasito. Porque aquí el chiste es que saber a quién le toca resolver esto. Oye, aquí está tú tirando drenaje. ¿A quién le toca? A Jumapá. ¿De quién es responsable aquí en el estero de Urias? ¿Profeta? ¿Con agua? ¿Quién? Pero bueno, enfréntense a esos demonios, a esos retos. Empiecen por ahí. Van a ver qué padre se siente, porque podemos vivir la vida así como surfeando y no sé qué, pero en el momento en que hacemos algo bueno, un cambio, algo bueno por algo que no me genera beneficio directo a mí, sino es un bien común, se siente bonito. Y luego uno le gusta y luego ya le sigue. 15 años después, aquí estoy con ustedes. Pero esa es mi recomendación. Respetuosa también. Si quieren saber qué estamos haciendo en todos los minutos en los que estamos, es conserva.org. Ahí están todas las redes sociales, también tenemos. Y
Y ahí se van a dar cuenta del intenso trabajo que es hacer todo esto para despertar, para construir ciudadanía que se levante y diga, yo quiero aportar. Entonces, quiero poner, ahorita antes de venir, nada más para que vean, ahorita antes de venir, me dijo mi compañera Olivia, fíjate que me acaba de escribir un pintor, y es famoso, Mazatleco. Dice que si queremos, él nos dona un cuadro, que le mandemos una pintura, una fotografía, él la pinta, dona el cuadro, para que nosotros lo rifemos o hagamos algo y podamos conseguir recursos. Entonces, ¿qué nos está donando su talento? Lo mismo en la cena de conserva, los chefs que tuvimos el viernes, una cena para celebrar nuestros 15 años. Fueron 15 chefs. Aquí el NAO fue uno de ellos, Andrea, la lideresa de todo esto. ¿Saben? Eso fue un monumental trabajo. Fue en el acuario, el gran acuario en Mazatlán. Se tuvo que cocinar allá en gastronomía de la UAS enfrente. ¿Qué hicieron? Desde el Grupo Panamá, Luis Osuna poniendo camionetas de Panamá para trasladar todos los estudiantes de gastronomía, cocinando con 15 capitanes de barco, imagínense, cada uno de ellos vaca sagrada, chefs que venían de otras partes del país, de esos que salen en televisión, varios de ellos tienen sus propios canales de televisión, catalogados entre los 200 mejores chefs del país, allí venían 5 de ellos. Todo esto se movilizó, porque un día yo me senté con Andrea, y Andrea me platicó su proyecto de la NAO, y me dijo, oye, está padrísimo, ¿cómo te ayudo? Y así empezamos a platicar. Y de repente se fue detonando, y terminamos en una cena espectacular con 15 chefs movilizados por ella y sus amigos. Entonces estamos hablando de movilización ciudadana desde dónde, desde lo que son y desde lo que salen. Conviértanse en eso, por el amor de Dios. Ustedes son y saben muchas cosas, aunque sean jóvenes. Saben hacer TikTok, saben denunciar en redes sociales, saben hacer muchas cosas. Háganlo, es cierto, empiecen con un proyecto chiquitito en su casa, háganlo. Y eso van a ver cómo es un músculo que se va fortaleciendo. Y entonces los va a convertir ahorita de estudiantes en ciudadanos. Porque tener esa credencial de lector no los hace ciudadanos. Nomás hace que puedan ir a votar o que puedan entrar a un bar. Pero ciudadanos es quien trabaja por la ciudad. Decía Kennedy que aquel que no trabaja por su ciudad no merece vivir en ella. Entonces, trabajen porque eso les va a tocar a ustedes. Y no porque yo sea más viejita que todos ustedes juntos, pero la verdad es que la situación no es fácil, pero necesitamos más ciudadanos. Así que conviértanse en ciudadanos, empiecen por casa. Bien, Raquel, ¿quieres despedirte? Porque creo que no te he dicho chance de despedirte. Es que creo que yo agarré mi participación y la despedida nada más. Sí, bueno, pues aprovecho para aventarme un comercial. Pues todo lo que dijo Caro y todo lo que dijo Sandra Pordoza, sí, la verdad es que sí debemos, la situación es bastante delicada, bastante grave, pero lo peor siempre será no hacer nada. Y a mí me da mucho gusto estar aquí porque sabemos que las y los estudiantes de ITMAS son muy participativos, hay una conciencia ambiental muy marcada y evidente en esta institución y pues déjenles tarea de esto, maestro. Digo, a ver si es cierto. Bueno, yo solamente agradecer y les quiero invitar, porque son playas, que les decía, es un proyecto de periodismo ambiental independiente, nadie nos dice qué escribir, qué no escribir,
y pues lo hacemos de manera voluntaria, sin recursos, solo por ayudar desde el periodismo especializado. Estamos el 31 de marzo, cumplimos 6 años, y para celebrar pues nos quedamos de ver el próximo viernes a las 5 de la tarde en el Macetero, que es aquí el proyecto de café de Caro. Ahí vamos a poner pastel, ya cada quien que compre su café, y vamos a celebrar la utilidad pública del periodismo, que es dar voz, reflejar estas voces e informar a la ciudadanía para que tome conciencia de lo que ocurre de manera profesional, ética, y para poder propiciar entonces la participación ciudadana. Y creemos que un esfuerzo como el gran esfuerzo que hace Joselva, el esfuerzo que Caro hace desde la investigación, ustedes, su maestro, creemos que también vale la pena celebrar al periodismo que se hace para servir a la naturaleza y a la comunidad, hablando de estos temas. Entonces pues están invitados. El próximo viernes, en lugar de conferencia, van a tener café y pastel. Muchas gracias por la invitación. Yo también invitar. No, el 29. ¿En qué cae el domingo? El último domingo, 29 o 30. ¿En qué cae? 30. Bueno. El domingo 30 vamos a celebrar el picnic, el tradicional picnic junto al río. Este es una actividad donde nos sumamos, o sea, el mes de marzo es para nosotros, para conservar, el mes del agua, ¿no? Entonces, pero desde hace 4 años hemos hecho un picnic junto al río, porque el día 14 de marzo se celebra el Día de Acción Mundial por los Ríos. En todo el mundo se hacen picnics, aún en la Ciudad de México, que está tapizado de cemento, ahí la gente vaya a hacer su picnic. Nosotros hacemos un picnic para recordar, para agradecer al río Presidio el agua que nos da todos los días. Y se pone bien padre, es a las 9 de la mañana, hay transporte gratuito, el camión sale desde el Walmart de allá, la Marina, del Walmart a la Marina hay transporte gratis, todo esto es gratis, o sea, porque la gente, o sea, el camión, también un señor dijo, ay, me encanta, yo les pongo el camión y el chofer y todo. Y así sucesivamente. Es un picnic sin basura. Ustedes llevan sus alimentos, pero sin basura, ¿no? Va a haber a las 7 de la mañana, todavía el camión no lo lleva, pero si ustedes, va a haber una pajareada. O sea, Birdwatching Mazatlán nos va a explicar cómo es la padrísima cosa de observar pajaritos. Pero a las 9 es el picnic, llega el camión con todos los participantes, es abajo del puente del río, o sea, antes de entrar a Villa Unión, en el puente del río Presidio, se da la vueltita y allá abajo está. Es el balneario, ¿no? Recogemos basura, sí es cierto, saneamos el río, es la única acción que hacemos por un río que nos da agua 365 días al año. Así que cada vez que agarran la llave, esa agua viene de ese río, entonces ese día se lo dedicamos para darle gracias. Pero hay música, hay cantantes, hay talleres de pintura de piedras del río, hay muchas cosas que ciudadanos aportan, ¿no? Entonces se hace divertido, es de 9 a 12, a las 12 se regresa el camión y ya está. Todos los invitamos, va a estar en nuestras redes sociales para que por si alguna duda y quieren compartirlo, les voy a agradecer mucho. Hay mucho estudiante que va a ir de la zona rural y de Villa Unión, y ahora por primera vez se va a extender, para que vean qué padre, ¿eh? Una de las brigadas, que es la brigada del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, se ha sumado a nuestros trabajos ambientales. No me explico por qué, pero son maravillosas. Entonces, ellas se inspiraron y dijeron, oye, tenemos afiliadas en Barrón y el Gualamo, y van a extender el picnic al Barrón y Gualamo y Villa Unión, entonces ya vamos extendiéndonos. Pero van a venir estudiantes también, muchos estudiantes de colegios, colegios de bachilleres de Escamilla, del Roble, de todas estas zonas van a ir, y se pone muy padre porque ponen un ambiente muy padre, y también hay música para ustedes, o sea, también por jóvenes que les saben ahí al y se ponen a tocar, y música para nosotros de Chimangui cantando y todo, o sea, también hay para todas las edades. Así
Sí, está muy padre. Para que lo anoten, de 9 a 12, hacer algo de agradecimiento por el río. Vamos al picnic del río, se pone muy bueno. Yo nunca me lo veo. Sí, muy bien. Bueno, pues lástima que el tiempo transcurre, ¿verdad? Yo disfruté este momento, quiero agradecer la oportunidad de compartir este conversatorio con estas tres grandes mujeres que nos han llenado de información, pero también de esperanza, porque hay cosas que podemos hacer todavía y hay que hacerlas. Agradezco la oportunidad, le doy la palabra a Leonor. Yo soy Miguel Franco y esto fue el conversatorio. Qué poca agua nos queda. Gracias. Me encantó esto de mover conciencias. Le voy a pedir apoyo al maestro David para hacer entrega de las constancias a las panelistas, maestro. Están en orden. Vamos a leer una y las demás pues son igual. En cuanto al agradecimiento a nuestras tres personalidades que hoy nos acompañaron, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Mazatlán, otorga una presente constancia a cada una de ellas tres, que ahorita lo mencionamos, por su valiosa participación como panelistas en el conversatorio Qué poca agua nos queda. Firma su servidor, David Noriega Orquídez, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Muchas felicidades, doctora Carolina Delgado Álvarez. De igual manera, muchas gracias, Raquel Sapien Osuna. Por último, pero no menos importante, a Sandra Guido Sánchez. Bien, a nuestro invitado, acá por estar el doctor Miguel Ángel Franco Nava, moderador. Les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias y próximamente estarán invitados a eventos futuros aquí de Litmas. Claro, sí. Ya sea que nos pongamos nosotros. Yo creo que si es más fácil que nosotros nos movamos.